Buenas noches, profe. Bueno, entonces siguiendo con lo de el tema de ayer que estábamos viendo derivación de un cociente, vieron la diferencia que hay entre la regla del cociente y la regla de la multiplicación. Es muy clara porque en el cociente va un menos, hay un menos y hay un denominador. En cambio, en el producto no hay denominador y va con más. Pero la regla es muy parecida, ¿no? Deriva de la primera por la segunda, menos, más o menos, la primera por la derivada de la segunda. Bueno, hoy voy a ver las reglas de la derivación exponencial. Vamos a ver las derivadas de las funciones exponenciales y quedarían la de las derivadas de las logarítmicas. Vamos a ver si alcanzamos a ver todas hoy, que realmente son muy corticas porque ahora sí voy a unir todo lo que hemos visto. O sea, la que vamos a ver hoy es la unión de todo, todo. Entonces, escribamos, íbamos en la quinta, sexta, séptima. Reglas de las funciones exponenciales. Reglas de derivación de las funciones exponenciales. Bien. Entonces, chicos, Cañizales. Entonces, las reglitas son las siguientes, para grabarnos las reglitas. Profe, qué pena. Dentro de las funciones exponenciales hay 4 reglas. O sea, en sí no es una, sino 4 dentro de esas exponenciales. Entonces, empiezo a dar las 4 y voy diciendo la diferencia entre cada una de ellas. Entonces, son 4 las derivadas de las funciones exponenciales. Derivadas de las funciones exponenciales. Séptima regla. Exponenciales. Entonces, la primera es y igual a e a la x. Esa e en minúscula es el número neperiano, él está en la calculadora, así se llama, neperiano. Está en la calculadora donde dice, no lo veo, ya, al pie de la palabra L o G está la tecla, la función ln, el logaritmo natural, que lo vamos a ver también. Si usted le da Shift, y oprime esa tecla ln, miren lo que le está botando la calculadora. Les aparece e elevado a la algo, como es exponencial, siempre le va a pedir el exponente. Entonces usted le puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquier número. Entonces ese es Euler, se conoce así Euler. Oye, entonces, y igual a e a la x, la regla dice que la derivada de e a la x es la misma e a la x. Primera regla exponencial. La derivada de Euler a la x es Euler a la x. Es la misma derivada. Bueno, ya vamos a hacer ejemplos.
segunda regla. Y igual a Euler a la f de x. Y igual a E a la f de x. ¿Qué se parecen? Que es la misma base, Euler, miren, comparemos la 1 y la 2. En ambas dice Euler, pero ¿qué me diferencia la 1 y la 2? El exponente. En el primero, ¿quién es el exponente? X. En el segundo, ¿quién es el exponente? Una función distinta a X. Una función distinta a X. Entonces, vamos a ver cuál es su derivada. Vamos a ver cuál es su derivada. Entonces, derivada de E a la función es igual a E a la función por la derivada de la función. 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 Entonces, miren la diferencia entre la 1 y la 2. Vuelvo y digo, la diferencia entre la 1 y la 2 es el exponente. Mientras que en la primera el exponente es x, en la segunda es una función distinta a x, cualesquiera función distinta a x. Y la regla para la 2 dice, la derivada de e a la función es igual a e a la función por la derivada de la función. Ya hacemos ejemplo. Voy a escribir las 4 reglas. Tercera. Y igual a la x. Donde a es un número mayor que 0. Mayor que 0. A es un número mayor que 0. Diferencia entre la 1 y la 3. La base. Mientras que aquí es Euler, aquí la base es un número mayor que 0. Un número mayor que 0. Cualesquiera número mayor que 0. Esa es la diferencia entre la 1 y la 3. La diferencia es la base. No se les olvide, la base. En un ejercicio es muy evidente cuándo se aplica una, cuándo se aplica la otra. Ya van a darse cuenta con unos ejemplos que voy a dar a continuación. Tranquilos, que voy a dar solo las reglas y ya ustedes miramos ejemplos. Voy a dar primero las reglitas. Bien. La derivada es a la x por el logaritmo natural de a. A la x por el ln es logaritmo natural de a. Que el logaritmo está en la calculadora también, que fue como empecé ahorita la clase, la tecla que está al pie de la tecla E-O-G, L-O-G. Tienen que tener cerca la calculadora porque vamos a utilizar bastante la calculadora. Entonces, chicos, por favor, la 1 y la 3 son muy parecidas. ¿En qué se parece la 1 y la 3? En el exponente. Fíjense que tanto en la 1 como en la 3 el exponente es x. ¿En qué varía o cuál es la diferencia entre la 1 y la 3? La base. Mientras que en la 1 la base es Euler, en la 3 la base es a y a es un número diferente, mayor que 0, perdón. Mayor que 0. No puede ser 0 y no puede ser negativo la base. Recuerden que esto se llama base, esto se llama exponente, lo llaman exponenciales. Y miren que la reglita, la derivada, se parecen.
La derivada de e a la x es e a la x, la derivada de a a la x es a a la x también, pero con la salvedad que al ladito usted le va a poner logaritmo natural de la base. A es un número mayor que 0, recuerden, A es un número mayor que 0. Y la cuarta se parece mucho a la segunda. La última de exponencial. Y igual a elevado a la función a la f de x. Aquí decía era e a la f de x. Entonces, ¿cuándo se aplica la cuarta? Cuando la base es un número mayor que 0 y cuando el exponente es una función distinta a x. Esas son las condiciones, esos son los truquitos. ¿Cuándo aplico la cuarta? Cuando la base es un número mayor que 0. Cuando la base es un número mayor que 0 y el exponente es una función diferente a x. ¿Y cuál es la derivada de eso? La derivada es a la función por la derivada de la función por el logaritmo natural de a. A la función por la derivada de la función, o sea, por la derivada del exponente, por el logaritmo natural de a. Y esas son las 4 reglas básicas de derivación de las funciones exponenciales. Tengámoslas a mano. Yo voy a hacer ejemplos de cada una de ellas. Usted me va a decir cuándo aplico uno, cuándo aplico la otra, que es muy fácil de diferenciar. Con Euler, o sea, la 1 y la 2, siempre le debe aparecer la letra E, que es Euler, el número neperiano Euler. Y con la 3 y la 4 le debe aparecer de base un número mayor que 0. Esas son la diferencia entre la 1 y la 2 y la 3 y la 4. ¿Listos? Entonces empezamos. Porfa, ténganlas a mano, déjenlas en una hojita aparte y saquen para que cuando estén volteando la hoja en el cuaderno no tengamos que volver otra vez a las mismas. Ténganlas ahí listas para que me digan, profe la 1, profe la 2, profe la 3, profe la 4. Es muy fácil de diferenciarlas. Entonces, empiezo. Y vamos a hacer un collage de todo lo que hemos visto. De todo lo que se ha visto. Entonces, empiezo a derivar las siguientes funciones. Entonces, primero, y igual a Euler a la x cuadrado menos 6x más 3. Euler elevado a la x cuadrado menos 6x más 3. ¿Cuál de las 4 reglas creen ustedes, chicos, que se aplican para este? Profe, la 2. La 2. La 2, perfecto. Ojo, no puede ser ni la 3 ni la 4 porque la base no es un número mayor que 0. ¿Por qué es la 2 exclusivamente? Porque primero, la base es Euler, siempre les va a aparecer la letra en minúscula, la E, Euler. ¿Y por qué no es la 1? Porque ahí se ve claramente que el exponente es un trinomio. El exponente es una función distinta a la letra X. Si yo hubiera puesto Euler a la X, la derivada de Euler a la X es Euler a la X, la misma. Pero es exclusivamente la regla número 2 de exponenciales, porque ahí, ¿quién es la función? Voy a ponerlo aquí con color rojo. Para mí esta es la función. Para mí esto es f de x. Entonces, voy a aplicar la regla número 2. Entonces, la aplicamos. ¿Qué dice la regla número 2? Que la derivada de Euler a la función es Euler a la función, vuelvo y la escribo,
vuelvo y la escribo por la derivada de la función. Entonces, aquí al mismo nivel y entre paréntesis por deríveme x al cuadrado menos 6x más 3. Usted ya sabe derivar ese trinomio y la derivada es 2x menos 6. Y esa es la respuesta. La derivada de e a la x cuadrado menos 6x más 3 es e a la x cuadrado menos 6x más 3 por 2x menos 6. Esto que puse entre el paréntesis es la derivada del exponente. Y usted ya sabe derivar cuando hay sumas y restas de términos, que es lo que hemos venido haciendo desde hace 2 semanas atrás. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, pero esto, ¿la respuesta quedaría así o ahí tocaría hacerle algo más? No, así ya, que pica ahí. El paréntesis 2x menos 6 queda en el mismo nivel de la letra E. Él no queda multiplicando al exponente y yo creo que se dan cuenta ahí, ¿cierto? ¿Se nota? Sí, señora. Que el paréntesis, mire, quedó abajo al mismo nivel de la E, no quedó en el exponente. Pilas con estas cositas porque a veces me lo ponen arriba. No, queda E a la función por la derivada de la función, así es la regla. La derivada de E a la función es E a la función, o sea, vuelve y la escribe por la derivada de la función. Bueno, otro, a ver. Segundo. M de X es Euler a la 5x a la 3 más 8x a la 2 menos x más 4. Deriven, porfa. Euler elevado a la 5x al cubo más 8x al cuadrado menos x más 4. ¿Cuál regla es? 1, 2, 3, 4. La 2. La 2. Muy bien, sigue siendo la 2. Imposible que sea la 3 y la 4. Porque la base es Euler, y en la 2 porque el exponente no es x, sino ese polinomio que tiene 4 términos. Deriven, por favor. ¿Listos? Sí, señora. Vale, entonces, m' de x es Euler a la función, vuelve y la escribe igualita. Vuelve y la escribe igualita. Por, aquí abre paréntesis, abajo, por la derivada de la función. Entonces, al derivar eso me queda 15x al cuadrado más 16x menos 1. 15x al cuadrado más 16x menos 1. Se ve el reflejo de la luz, pero ¿qué más hacemos? 15x al cuadrado más 16x menos 1. Esto que estoy acá mostrando dentro del paréntesis es la derivada del exponente. ¿Y quién era el exponente? Un polinomio con 4 términos. ¿Y cómo derivo un polinomio con 4 términos? Cada uno de ellos por aparte, bajo el exponente multiplico por el coeficiente y al exponente le resto 1. Bueno, otro. Tercero,
h de x igual a 2, ¿ven la diferencia? 2 elevado a la x a la 4 más 2x a la 3 menos 7x a la 2 más 4x menos 1. 2 elevado a la x a la 4 más 2x a la 3 menos 7x a la 2 más 4x menos 1. ¿Cuál regla aplico? 1, 2, 3 o 4. La 4. 4. La 4. Es muy claro que ahí la base, ¿quién es la base? Número mayor a 0. Y en este caso, ¿quién es ese número A? Sí, señora. ¿Quién es A? 2. El 2. El 2. ¿2 es mayor que 0? Sí. 2 es mayor que 0. Y cuando usted tiene a la función, en este caso para mí, ¿quién es la función? Todo este polinomio que tiene 5 términos. El exponente, todo ese exponente de arriba es ese polinomio. Entonces, chicos, se aplica la regla número 4. Entonces, ¿qué dice la regla número 4? H' de x me queda 2 a la función, es decir, vuelve y lo escribe, queda igualito. Profe, ¿puede dictar la función, por favor? 2 elevado a la x a la 4 más 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 4x menos 1. Entonces la regla dice, la derivada de a la función es a la función, en este caso a vale 2, la base es 2, entonces lo escribí nuevamente, por derive la función, y usted ya sabe derivar esto, 4x a la 3 más 6x a la 2 menos 14x más 4 por el logaritmo natural de la base, que ustedes mismos me dijeron que la base en este caso era 2. Entonces me queda la respuesta, 2 a la función por la derivada de la función por el logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2 se puede sacar en la calculadora y les va a dar un número decimal. Pero como da decimal, normalmente nunca se ponen números decimales, sino se deja indicado. Si usted quiere saber cuánto es el logaritmo natural de 2, simplemente prende la calculadora. Da 0,6931. A ver, el N2. Da 0.693147. Sí, señorita, muy bien. Como me da decimal, no me lo saquen, déjenlo indicado. Déjenlo ahí quietito. ¿Verdad que siempre lo podemos dejar indicado? Indicado, sí, porque es que siempre va a dar decimal. Y esas respuestas con decimales no se ven bonitas. Entonces, déjenlo indicado, logaritmo natural de 2. ¿Qué hubiera pasado si en vez del 2 le pongo Euler? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? La si en vez del 2 segunda le hubiera puesto Euler a la ESO. hubiera sido Euler arriba la función por la derivada de la función y ya. Exacto, muy bien, Angie. Mira lo que dice Angie. Si hubiera estado la letra E, entonces, E a la función, la respuesta me hubiera dado E a la función por la derivada de la función, es decir, que no llevaría esto, ni por supuesto llevaría el 2, sino la letra Euler. Euler. Muy bien. Bueno, cuarto. Z de X es igual a 3 elevado a la raíz de X menos 3X a la 2 más 10
3 elevado a la raíz de x menos 3x al cuadrado más 10. Entonces, creo que se están dando cuenta algo que ya trabajé la semana pasada y que hicimos ejercicios. ¿Qué debo hacer antes de derivar? Arreglarlo de la raíz. Arreglarlo de la raíz. Arreglar la raíz. Arreglarlo de la raíz. Muy bien. Antes de arreglar de la raíz, ¿cuál propiedad es de las exponenciales? 1, 2, 3 o 4. 4. 4. 4. El 4 también. Cuarta. Muy bien. ¿Por qué es la cuarta? Porque está un número mayor que 0. En este caso, ¿quién es A? El 3. Muy bien, la base. La base es 3. ¿Quién es la función? El trinomio que está en la parte de arriba. Es decir, raíz de x menos 3x al cuadrado más 10. Para mí, toda esa es la función que tiene 3 términos. Por eso le dije trinomio. Entonces, como dijeron muchos de ustedes, primero debo organizar la función. Entonces, voy a volver a escribir z de x es 3. John, ¿usted no aprende a poner silencio, John? Entonces, 3 a la x a la 1 medio menos 3x al cuadrado más 10. Reescribí la función, vuélvala a escribir. 3 a la x a la 1 medio menos 3x al cuadrado más 10. Recuerde que cuando el índice, cuando la casita no tiene número, o sea, cuando la casita no tiene índice, el índice es ¿cuánto? 2. Y cuando la letra no tiene exponente, ¿cuánto es el exponente? 1. Decir raíz de x es lo mismo que decir x a la 1 medio. 1. Espero para que deriven. Listo, profe. Ya. Ya miramos la respuesta. Recuerden que no pueden quedar respuestas con exponentes negativos ni fraccionarios. Entonces, empezamos. Derivada de a la función es z' de x queda 3 a la función. Vuelvo y la escribo sin cambiarle absolutamente nada. Por derivo la función y usted ya sabe derivar cuando hay raíces, cuando está abajo, cuando está arriba, todo eso. Entonces, bajo el exponente me queda 1 medio, dejo la letra y le resto 1, me queda 1 medio, que multiplica x a la menos 1 medio, menos 6x. Por el logaritmo natural de 3. Por el logaritmo natural de 3. Listo. ¿3 a la x a la 1 medio menos 3x al cuadrado más 10 por la derivada del exponente? Entonces, bajo el exponente, aquí está paradito un 1, entonces 1 por 1 medio, dejo la letra quieta,
y al exponente réstele 1. 1, un medio menos 1 me da menos un medio. Y la derivada de menos 3x al cuadrado da menos 6x. Y la derivada de 10 es 0 por el logaritmo natural de 3. Pero no puedo dejar ni esto un medio, ni esto un medio, ni esto menos un medio, perdón. ¿Señora? Profe, el menos un medio no puede ir abajo. Debe ir abajo, pero ahí cuando lo pongo queda arriba. Profe, o sea, ¿hace falta realizar otro paso? Sí, falta un paso de más. Ahora sí, la respuesta completa, ustedes ya la saben. Z' de x es 3 a la raíz de x menos 3x al cuadrado más 10. Y usted ya sabe lo que voy a hacer a continuación. Bueno, primero que todo miren acá, x a la 1/2 lo puse raíz de x. ¿Qué voy a hacer acá? Como la x quedó negativo, ¿qué se tiene que hacer? Bajarla. Bajarla. Y como dio fraccionario, ¿qué se debe hacer? Ponerlo en raíz. Ponerlo en raíz. Respuesta, me queda 1 sobre 2 raíz de x menos 6x por el logaritmo natural de 3. Por el logaritmo natural de 3. A la raíz de x menos 3x al cuadrado más 10 por 1 sobre 2 raíz de x menos 6x por el logaritmo natural de 3. Esa es la respuesta. Bueno. Profe, ¿un medio qué? 1 sobre 2 raíz de x. Lo que hicimos la clase pasada, la semana pasada. Lo que hicimos la semana pasada. Lunes y martes. Porfa, si necesitan repasar esto, vayan a mi canal de YouTube y repasen que ahí está todo este tema de raíz, cuando está arriba, cuando está abajo, no sé qué. Todo eso ya está. Profe, qué pena. ¿Ustedes saben ¿Señora? dónde podemos conseguir ejercicios de eso? Pongan en el internet de reglas de derivación y ahí les aparece. Gracias. Vale. Para recordarles lo del mensaje de esta mañana, ojo, deben tener como mínimo 2 entradas a videoconferencia por Zoom para ponerse más de 4 en la autoevaluación. ¿Listos? Porque hay chicos que están haciendo súper esfuerzos. Les prestan datos del vecino, compran datos y se les va en una tarjetica, se les va 10.000 pesos, 5.000 pesos, bueno, para una clase. Entonces, es como injusto que la gente que está haciendo miles de esfuerzos, a la gente que no está haciendo esfuerzo. Ya se ha comprobado que hay algunos estudiantes, no todos, que hay unos estudiantes que realmente es que no cuentan con nada de esto, pero hay algunos estudiantes que sí cuentan, pero les da pereza entrar a clase. Eso es lo que está sucediendo. Y como el run en las unidades es que todo el mundo va a pasar y que nos están regalando la autoevaluación y que como los parciales desde la casa y que nos podemos pasar por WhatsApp las respuestas, cualquiera puede pasar. Pues sí, cualquiera se va a pasar el 100% o un 99.9% de los estudiantes va a pasar, pero también pongámosle un poquito de seriedad y de respeto. Profe, Señora. esto una pregunta. ¿Esa encuesta que usted mandó por el grupo, esa encuesta para qué es? Es para la acreditación de la universidad, la necesitan. Para que la acrediten. Se va a acabar la conversación, entramos ahorita, ¿listo? Tatiana. Bueno, Profe, profe, Señor.
Mínimo 2 veces durante el segundo corte, Tatiana.